Hola, muy buenas tardes para todos, que el Señor los esté bendiciendo a cada uno en sus hogares. Eh, Quería compartir con ustedes en esta tarde eh, el pensamiento acerca de cómo se fue formando la iglesia en los principios, ¿no? Al principio, cuando los apóstoles comenzaron a compartir la fe en Jesucristo después de la resurrección de Jesús y de la ascensión a los cielos. Y entonces estaban los apóstoles y estando allí en Jerusalén predicando el Evangelio de Jesucristo, y eran conocidos por los del camino. Después, por primera vez en aquel lugar los han llamado cristianos. Y había algo en particular que asombraba y hasta causaba un gran impacto en la sociedad, en todas las personas que estaban por allí, que los conocían, pues crecían en número y se multiplicaban y la palabra de Dios se extendía, confesando que Jesús era el Cristo y que era el Salvador de nuestras almas, que había sido inmolado por nuestras vidas. Es lo que profesaban los apóstoles, ¿no? Entonces, esto estalló de una manera maravillosa allí y provocó un gran revuelo en toda la zona, ¿no? Y había algo en particular que destacaba a estos hermanos que recién comenzaban con toda esta gracia de Dios ferviente en sus corazones. Dice en Hechos capítulo 2 versículos 44 en adelante, dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada uno cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y me resultó tan atractivo que dijera así sencillez con sinceridad, dice algunas versiones de la Biblia, sinceridad de corazón, abiertos, con claridad, eh, humildes, con alegría, porque todo esto era nuevo y estaban viviendo el gozo de tener a Jesucristo, al Espíritu Santo de Dios en el corazón de ellos, ¿no? Eh, entonces, eh, considerando esta forma sencilla y la sinceridad con la que expresa estas palabras en hechos, me puse a pensar en eso, ¿no? En qué pasa con nuestra sinceridad con respecto a la convivencia con los demás, con respecto a la vivencia de Jesucristo en mi vida, y cuán interesante y fructífera es mi vida cuando me manifiesto con sinceridad a Cristo. En una parte dice que nos acerquemos pues con corazón sincero a nuestro Dios, ¿no? Y, y la sinceridad en sí eh, no tiene mucho impacto o definición, porque podemos estar sinceramente equivocados. Pablo persiguió a la iglesia de manera equivocada y lo hacía de sinceridad, con absoluta sinceridad en su corazón, y lo hacía con absoluta convicción. Apolos, cuando predicaba el Evangelio, lo hacía con absoluta sinceridad, pero estaba equivocado, estaba incompleto su mensaje cuando a Priscila y Aquila lo llaman aparte, recuerdan y lo ponen al tanto de cómo era todo la fe en Jesucristo. Entonces ahí redundó su mensaje y habló abiertamente de la fe en Jesús. Pero a veces la sinceridad, podemos estar sinceramente equivocados y somos sinceros. No es más que eso, ¿no? Pero cuando inclusive la palabra, ¿recuerdan cómo el significado que es del latín? eh, que en la época del Imperio Romano las estatuas eran de mármol y cuando ya pasaban el tiempo para comercializarlas, tapaban las grietas que se formaban en las esculturas con cera. Entonces casi no se notaba, pero después, pasado el tiempo, tomaba un color amarillento y no tenían
la frescura ni la absoluta la pureza de ser una estatua de mármol. Entonces, cuando querían vender los romanos en aquella época las estatuillas y estatuas, las ofrecían sin cera, con este término, ¿no? Porque era cine sin cera, sin cera, que no tenían cera, que eran puras y que eran de mármol sin ninguna interferencia allí, ¿no? Entonces, la pureza, y de ahí viene la palabra sincero, ¿no? Y, y también hace esto a pensar, ¿no? Que la sinceridad tiene que ver con esto, con ser absolutamente auténticos con lo que somos, con lo que creemos, con lo que decimos, como nos hemos formado. Podemos estar equivocados, porque la sinceridad tiene eso, nos mostramos como somos, y eso es lo que quiere Dios de nuestra vida, que nos acerquemos a Él, como dice, ya les digo, em, que nos acerquemos a Él con corazón sincero, ¿no? Ahí, que dicen en una parte en las Escrituras. Y esta intención de poder acercarnos a Dios de esta forma eh, nos libera de querer ocultar cosas en nosotros. Y la otra vez estaba escuchando este, ¿cómo se dice? Unas estadísticas en Estados Unidos que preferían en las personas encuestadas, preferían más la aceptación que el ser amados. Antes de ser amados, preferían ser aceptados. Esta inclinación le ganó más a la necesidad de ser amados, sino a la necesidad de ser aceptados. Entonces, esto abre esta pregunta, o más bien la respuesta, ¿no? En lo que sucede en las redes, que está plagada de filtros que hacen que nos veamos más bellos de lo que somos, y no solamente en nuestro aspecto físico, en nuestras apariencias, sino en nuestra conducta. La gente muestra la mayoría de sus vidas espectaculares, con sus casas espectaculares, sus autos espectaculares, y una vida realmente admirable, con la simple intención de ser aceptados. Esta estadística comprobó eso, ¿no? Que hay una necesidad y una tendencia a este aspecto en la vida del ser humano de querer ser aceptado. No importa si no me muestro como soy, simplemente está esta necesidad de la aceptación. Y Dios nos pide, nos aconseja que nos acerquemos a Él confiadamente con un corazón sincero. Y esa es la forma en que nosotros nos manejamos también con nuestros pares. Y gracias a Dios lo disfrutamos así, con nuestras dificultades, nuestros defectos y equivocaciones, nuestros dolores, nuestros pecados. También los pasamos por momentos de angustia, también de dolor, de decepción, de duda. Y estos somos, esta es nuestra vida. Y cuando nos sentimos así, abrimos nuestro corazón a Dios sinceramente, con pureza de corazón, hablando auténticamente delante de Dios, expresando nuestras necesidades, y Él nos escucha y conforta nuestro ser. Y así es como nos manejamos, como les decía, entre nosotros, y cómo se manejaban aquellos primeros cristianos que forjaron el comienzo de las iglesias que se fueron formando, ¿no? Es un gran valor poder manejarnos como lo hacían ellos, con alegría, con sencillez, con gozo, con sinceridad en nuestros corazones. Que el Señor bendiga su palabra para que a través de esta virtud de, de la sinceridad podamos volcarnos a nuestro Dios, a nuestros padres, y que es la forma en que lo hacían en aquella época nuestros primeros hermanos en Jesucristo. Y poder ofrecernos sincera, sincera, con sinceridad, puros, auténticos, de mármol, eh, con, con la clara bendición de saber que somos restaurados en Cristo, que Él es el que moldea nuevamente nuestra figura, nuestro corazón, nuestro ser,
y nos hace cada vez más parecidos a Cristo. Nos moldeamos en sus manos y somos de esta forma bendecidos por Él, ¿no? Así que confiados en la gracia de saber que todos tenemos defectos, todos tenemos grietas y tenemos faltas y tenemos pecados que resolver, pero fiel es nuestro Dios que nos escucha y nos acepta como somos y nos pide que nos acerquemos de esta forma, con sinceridad en nuestros corazones. Que Dios bendiga su palabra. Amén.